Hola chicos, y para realizar esta panty vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo 100% algodón de la marca Silvia Gold. Gancho crochet de un número más pequeño al recomendado por el hilo. Este es un gancho de 1.7 milímetros. Y cinta métrica. Muy bien, comencemos. Todas las tallas comenzamos de la misma manera. Realizamos el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la talla que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo voy a realizar una talla S y para asegurarme de la medida, entonces tomo mi cinta métrica. Para una talla S y una talla M, estas cadenitas deben medir 3.5 centímetros. Si estás realizando una talla L o una talla XL, puedes tejer cadenas hasta completar 4 centímetros. La idea es que la parte de acá, como vamos a comenzar con la parte de abajo de la panty, sea bien finita. Entonces, a mí para estos 3,5 centímetros me dio 9 cadenas, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es, sujetamos la última cadenita que hicimos, tejemos 2 cadenas al aire, enlazamos y vamos a devolvernos tejiendo puntos altos. Para tejer este punto alto me quedan 3 aros, engancho, atravieso 2, engancho, atravieso 2. De esta manera ya tengo 2 puntos altos, porque estas 2 cadenitas adicionales que hice me equivalen al primer punto alto. Y ahora simplemente sigo tejiendo un punto alto sobre cada cadenita que acabé de realizar. Y cuando esté llegando al final en la última cadenita, tejo mi último punto alto allí. Aquí en esta primera fila en total tengo 10 puntos altos, porque recuerden que comenzamos con 9 cadenas y acá se me incrementó un punto adicional. Para comenzar la siguiente vuelta, entonces, estando acá, tejemos 2 cadenas, giramos y vamos a tejer de igual manera un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Enlazamos. Este agujerito no lo voy a tejer porque se supone que las 2 cadenitas con las que tomé altura me equivalen a ese punto tejido. Entonces comienzo en el punto de al lado. Y acá lo que voy a hacer es otra vez un punto alto sobre cada punto que acabé de tejer. Y cuando estemos llegando al final de esta segunda vuelta, el penúltimo punto alto lo vamos a tejer acá, en este agujerito que se ve en la parte de acá, en este punto que tenemos acá visible. Ahí tejemos el penúltimo punto y el último punto alto como tal lo vamos a tejer aquí, en la segunda cadenita con la que tomamos altura. De esta manera ya he realizado 2 vueltas. Para comenzar la siguiente y todas las vueltas que siguen de ahora en adelante para este primer bloque, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recordamos que este agujerito no lo vamos a tejer, sino que comenzamos a tejer los puntos altos en el punto de al lado. Y de esta manera vamos a continuar, vamos a hacer una y otra vuelta hasta que logremos el alto deseado para este primer bloque. Y bien chicos, aquí yo ya estoy llegando al final de lo que será la última vuelta de este primer bloque. Termino el último punto alto y esto se ve de esta manera. Aquí yo tengo en cada vuelta 10 puntos altos. Para saber la medida según la talla que esté realizando, entonces, esta que es para una talla S mide desde acá hasta acá 8 centímetros. Si estás tejiendo una talla M, debes medir hasta 9 centímetros, una talla L hasta 10 centímetros y una talla XL tejes hasta completar 11 centímetros. Vas a tejer exactamente igual en línea recta. Bien, hasta este punto finalizamos el primer bloque de los 3 que vamos a realizar en esta panty en la parte de adelante. Aquí yo realicé 9 vueltas. Para comenzar el siguiente bloque, entonces, yo le voy a colocar en la parte de acá un marcador simplemente para yo indicarles cuántas vueltas y cuánta medida para cada talla. Entonces, para la siguiente vuelta, en mi caso la vuelta número 10, realizamos 2 cadenas, giramos y en este segundo bloque vamos a comenzar lo que son aumentos. Vamos a hacer un aumento de este lado y un aumento de este lado. Recordamos que un aumento son 2 puntos altos dentro de un mismo agujerito. Entonces, enlazamos este agujerito que veníamos obviando
Ahora sí lo vamos a tejer porque necesitamos hacer un aumento de ese lado. Continuamos tejiendo puntos altos de manera normal hasta finalizar esta fila, y cuando estemos llegando al final, recordamos que el último punto siempre lo tejemos acá sobre esta segunda cadenita, ¿verdad? Bueno, como necesitamos hacer aumento de este lado, allí dentro de esa cadenita vamos a tejer 2 puntos altos, 1 y 2. Para comenzar entonces esta y todas las vueltas de ahora en adelante para este segundo bloque, tejemos 2 cadenas, giramos. De igual manera en cada vuelta vamos a tener que hacer aumentos, entonces hacemos el aumento de este lado tejiendo este agujerito de acá. Continuamos tejiendo puntos altos de manera normal hasta finalizar, y cuando estemos llegando al final, igual que en la parte de abajo, tejemos 2 puntos altos dentro de este agujerito, en esta segunda cadenita que tenemos acá. Tejemos uno y tejemos el segundo. Continuamos, tejemos 2 cadenas y seguimos haciendo aumentos en cada una de las esquinas. Entonces lo que vamos a hacer ahora para este segundo bloque es tejer una y otra vuelta de la misma manera, haciendo aumento en cada esquina. Entonces seguimos tejiendo y vuelvo para darle la medida que corresponde a cada talla. Y bien chicos, acá yo ya estoy llegando al final de lo que será este segundo bloque. Hago mi último aumento en la parte de acá y esto se ve de esta manera, miren. Para esta que es la talla S, mide desde aquí hasta aquí 19 centímetros. La talla M debería medir 20 centímetros, la talla L 21 centímetros y la talla XL 22 centímetros. De ancho en esta parte desde acá a acá, la talla S mide 14 centímetros, la talla M 15 centímetros, la talla L 16 centímetros y la talla XL 17 centímetros. Bien, entonces, ahora para continuar el tercer y último bloque de esta parte del frente, voy a colocar un marcador. Recuerden que esto es simplemente para yo tomar la medida. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez alcanzada la altura que necesitan para cada talla, vamos a comenzar a hacer unas pequeñas disminuciones. Bien, porque esta panty se va a ver en esta parte aquí, luego se va a ver un poquito disminuido y desde acá van a salir las tiras para sujetarla en la parte de la cadera. Para hacer las disminuciones ahora veníamos haciendo aumento, ahora vamos a hacer disminuciones. En este tercer bloque realizamos 2 cadenas, giramos, enlazamos, recuerdan que estábamos tejiendo acá, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar como siempre, no lo vamos a tejer ahora, sino que en este punto de acá, en el de al lado, atravesamos 2 aros, no cerramos el punto alto, enlazamos y en el punto siguiente enganchamos, atravesamos 2 aros y atravesamos los 3. De esta manera hacemos una disminución de este lado, ahora vamos a tejer para realizar la disminución de este lado. Continuamos tejiendo puntos altos de manera normal. Y bien chicos, para hacer la disminución de este lado, miren, aquí están las 2 cadenas con las que tomamos altura, ¿verdad? Aquí tenemos 1 y 2 puntos a los que les vamos a hacer la disminución. Entonces tejemos este punto que nos falta. Y para hacer la disminución de este lado entonces enlazamos, me quedan 3 aros, únicamente atravieso 2. Enlazo de nuevo en este punto, atravieso 2 aros, me quedan 3. Ahora sí lo cierro para completar la disminución. De esta manera paso de 2 puntos en la parte de abajo a un solo punto en la parte de arriba. Bien, enlazamos y como siempre tejemos el último punto alto sobre la última cadenita. Y de esta manera ya hemos completado, miren, la disminución de este lado y la disminución de este otro lado. Ahora realizamos 2 cadenas, giramos y de esta manera vamos a continuar haciendo disminuciones de cada lado hasta lograr el alto deseado para este tercer bloque. Ok chicos, y acá yo ya estoy finalizando mi última disminución. Tejo mi último punto alto
Y esto se ve de esta manera, miren. Voy a colocarlo así para que se aprecie completo. Se ve un poquito rara, pero ya le vamos a ir dando forma. Hasta acá llegamos con el tercer bloque en esta parte de adelante de nuestra tanga. Ella debería medir desde acá hasta acá para una talla S 25 centímetros. Ah, perdón, antes de continuar se me olvidaba. En disminuciones, para mí, para la talla que yo estoy realizando, di 8 vueltas de disminuciones. Bien. Y tengo desde aquí hasta aquí 25 centímetros. Si estás haciendo una talla M, debería medir 26 centímetros, la talla L 27 centímetros y la talla XL debería medir 28 centímetros. Entonces, ahora vamos a tejer por este costado, por el costado donde hicimos las disminuciones. Estando aquí, entonces, realizamos 2 cadenas, enlazamos y lo que vamos a hacer simplemente es tejer un punto alto en cada uno de los agujeritos que nos encontremos acá. Vamos a tejerlos hasta aquí. Esta es mi primera vuelta de disminución y voy a llegar hasta acá. Mi primer punto alto lo voy a tejer acá. Miren, aquí se me forma como un agujerito. Ya llevaría 2. A medida que vayamos tejiendo por este costado vamos a ir contando para saber exactamente cuántos puntos altos vamos a tener. Y de esta manera seguimos tejiendo un punto alto sobre cada agujerito hasta finalizar este costado acá, hasta la primera vuelta de disminución que hicimos. Y hasta acá. Tengo 17 puntos altos. Tejemos 2 cadenas, giramos, hacemos la disminución de este lado. De la misma manera continuamos hasta hacer la disminución del otro lado. Hago la disminución de este otro lado. Tejo el último punto alto sobre la última cadenita, 2 cadenas, giro y lo que voy a hacer acá es entonces, voy a hacer una vuelta sin disminuciones y una vuelta como esta con disminuciones y esto se me va a ir viendo así. Voy a ir dando vueltas hasta que me queden apenas unos 2 o 3 puntos altos nada más. Y bien chicos, cuando lleguemos acá al final hice disminuciones hasta quedar únicamente con 2 puntos. Simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Esta parte ahora se ve de esta manera. Vamos a hacer exactamente lo mismo pero de este lado. En la parte de acá, recuerdan que acá teníamos que contar los puntos, ¿verdad? Nos tiene que dar la misma cantidad de puntos que acá para que cuando hagamos todas las vueltas nos coincida la medida. Y bien chicos, cuando ya hemos finalizado ambos lados, esta panty se ve de esta manera. Estas colitas que están por acá, no se preocupen que luego las vamos a ocultar bien. Para comenzar a hacer la parte trasera entonces, tomamos nuestro hilo, hacemos el nudo deslizado y vamos a buscar acá el primer punto que realizamos. Allí insertamos el crochet, traemos nuestro nudo deslizado, ajustamos y recuerdan que en la parte de acá teníamos 10 puntos altos, ¿verdad? Vamos a tejer nuevamente esos mismos 10 puntos altos. Estas colitas que tenemos aquí aprovechamos y a medida que vamos tejiendo las vamos a ir ocultando. Bien. Realizamos 2 cadenas, enlazamos y tejemos los 10 puntos altos igual a los que teníamos en la parte de acá. Bueno, en mi caso porque me dio 10 puntos altos, si a ustedes les dio más o les dio menos dependiendo del hilo que estén utilizando, pues tejen la cantidad de puntos que les dio allí en un comienzo. Ahora lo que voy a hacer es, como recordamos, estamos haciendo una tanga, entonces esta parte tenemos que disminuirla aún más. Realizamos 2 cadenas, giramos el tejido y ¿qué voy a hacer? Voy a hacer disminuciones, voy a hacer una disminución de este lado, continúo tejiendo para realizar la disminución del otro lado, realizo la disminución que me corresponde de este lado y tejo acá el último punto. Entonces, si acá yo tenía 10 puntos, en esta vuelta de acá tengo 8 puntos,
Voy a seguir haciendo disminución hasta que me queden 4 puntos. Todas las tallas, independientemente de la cantidad de puntos que tengan, van a reducir. Si acá les dio una cantidad de números impares, reducen hasta que tienen 3 puntos. Y si les dio números pares, reducen hasta que les quede 4 puntos altos. Realizo entonces mi última vuelta. Voy a tejer 1, 2, 3 y 4 puntos altos. De esta manera voy a ir creando esta formita a la tanga en la parte de atrás. ¿Y qué vamos a hacer? Voy a tejer vuelta y vuelta hasta alcanzar el tamaño necesario. Ese tamaño necesario, como para todas es diferente, va a ser el siguiente. Recuerden que en la parte de acá del frente tejimos desde acá el primero, el segundo y el tercer bloque, ¿verdad? Vamos a tejer esta misma punta hasta que cuando le demos vuelta, miren, como esto va a quedar así hacia acá, cuando le demos vuelta a esta parte de aquí, esta pequeña filita de la tanga me llegue hasta la mitad del segundo bloque. Bien, ¿se entiende? Acá en el segundo bloque yo di 12 vueltas, entonces tengo que llegar hasta que tenga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tengo que seguir esta misma fila hasta que llegue acá, a la mitad. Bien, todas van a hacer lo mismo, van a llegar hasta la mitad del segundo bloque. Tejemos una línea recta de 4 puntos altos hasta alcanzar esa medida. Y bien chicos, miren, acá yo ya llegué a la altura que necesito, que son las 6 vueltas, la mitad del segundo bloque. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es simplemente aumento en cada esquina. Hacemos el aumento en esta esquina, tejemos puntos altos normales y hacemos el otro aumento de este lado. Recordamos que el aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. 2 cadenas, giro, aumento de este lado, tejo normal, aumento de este lado y simplemente voy a hacer aumento de lado y lado hasta que al ponerlo así como estamos, alcancemos esta medida. Y bien chicos, acá ya estoy terminando lo que será mi última vuelta de aumentos. Hago 2 puntos altos allí mismo y esto se debe ver de esta manera. Ahora, para finalizar esta parte de acá, la cantidad de puntos que les dio a ustedes aquí es lo mismo que vamos a hacer en esta parte, solo que ya no tenemos este borde así, sino que lo tenemos de esta manera, pero lo vamos a trabajar exactamente igual. Y comenzamos a tejer un punto alto sobre cada agujerito disponible de la misma manera como hicimos en la parte del frente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a llegar hasta donde contemos la cantidad de puntos que hicimos en la parte de enfrente, en mi caso son 17, y luego sigo haciendo una vuelta con disminución, una vuelta sin disminución, una con disminución, una sin disminución, hasta que quedemos exactamente igual a esto. Y bien chicos, una vez que finalicemos, la parte de atrás se ve de esta manera y la de adelante se ve de esta manera. Para finalizar, ahora sí, lo único que vamos a hacer es desde acá, desde el último puntito que tenemos, vamos a realizar una cadena y vamos a hacer un punto bajo en cada agujerito que tengamos disponible. Esto con el único propósito de hacerle una especie de acabado a toda esta panty. Entonces vamos a hacer un punto bajo por todos lados. Cuando nos encontremos alguna colita nos aseguramos de atrapar la medida que vamos tejiendo. Y bien chicos, de esta manera ya le realizamos el borde a toda nuestra tanga. Ahora vamos a hacer unas pequeñas cadenetas para unirlo acá en el centro. Y esto es simplemente una tira de cadenas de aproximadamente 90 centímetros. Buscamos la mitad, nos podemos apoyar con un crochet más grande. Acá en el centro se hace como un agujerito. Y pasamos la tira de cadenas por un lado, por el otro, y de esta manera hemos finalizado esta fácil y sencilla tanga. Voy a colocársela al maniquí para darnos una idea de cómo se verá puesta.
Como pueden ver, es bastante básica y sencilla para realizar. Espero les haya gustado y como siempre nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!